temas. Es larga la jornada y les agradezco por seguir conectados, porque yo sé que tuvieron la prueba y es agotador, un día largo, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Yo no quiero abrumarlos con números, porcentajes, causas más frecuentes, no me interesa que sepan el manejo de estas patologías, ¿ya? O condiciones. Entonces vamos a empezar con hematuria. Lo mismo que la clase anterior de Rao, o sea, también la hice para un curso del Andrés Bello, así que algunos quizás también se la van a repetir. La hematuria urológica, al menos, en el caso del médico general, deben saber manejar lo mismo que la RAO, el diagnóstico específico, el tratamiento inicial y el seguimiento, o sea, cómo derivar. Tenemos micro y macrohematuria. La microhematuria se diagnostica en el sedimento de orina. No me sirve un dipstick de orina, tiene que ser en el sedimento. Y depende del grupo, ya sea de la asociación, si es la Asociación Americana de Urología, la de los ginecólogos, la de nefrología, en fin, la definición de microhematuria varía entre 3 a 5 glóbulos rojos por campo en el sedimento de orina. Nosotros habitualmente nos guiamos por mayor o igual a 3 glóbulos rojos, ¿ya? Y se estima que la población sana tiene entre un 6,5% de microhematuria como hallazgo en estudios de screening. Esto va variando según el grupo de estudios, o sea, si son pacientes más mayores, son pacientes con factores de riesgo como el tabaquismo, y hay otros que indican cifras como hasta de un 20%. El número no me importa, lo que quiero decir es de que hay gente que va a presentar microhematuria y no va a significar nada, pero hay un porcentaje que tendrá microhematuria que sí puede significar algo, y eso, el riesgo lo va a dar los antecedentes, la edad, factores de riesgo laborales, tabaquismo, antecedentes genéticos, ¿ya? Y lo que yo les vengo a hablar más es sobre macrohematuria. El 50% de la macrohematuria, o hematuria que es visible en la orina, ya sea es un signo que ustedes ven en una sonda un paciente que está sondeado, que tiene un recolector, y ustedes se dan cuenta que tiene hematuria, o el paciente les dice que han presentado hematuria o incluso han botado coágulos, ¿ya? El 50% va a tener una causa demostrable, la otra mitad no. Y pese a todo el estudio, o sea, yo le hago urotax, citoscopía, le hago todo lo que le encuentro, citología urinaria, y no le voy a encontrar causa. Y el 20 al 25% de los pacientes con macrohematuria van a tener malignidad urológica. Entonces, aunque sea un estudio en vano, tengo que estudiar, porque existe un porcentaje no menor que al estudiarlos por macrohematuria me voy a encontrar con cánceres urológicos. Y es un motivo de consulta frecuente al servicio de urología. Estos son tipos de hematuria. Ustedes pueden encontrar en los servicios, en los pacientes, fotos que les muestran los pacientes. De este color, de este color, de este color o de este. Voy a partir por la última foto. La última foto es el paciente de la cistostomía, que cuando el video que les mostré, este paciente tenía la orina clarísima al momento de hacerle la cistostomía, pero como le hicimos un trauma a la vejiga, obviamente es un trauma penetrante a la vejiga, hubo sangrado y tiñó, un par de gotitas tiñeron la orina y en el recolector se ve de ese color. Claramente eso no es lo mismo que la foto que viene después, que es la tercera foto. Aquí partí al revés esta vez. El círculo amarillo les muestra el tubo de la bolsa recolectora, no el recolector. Y esto es para que ustedes sepan que ustedes en lo que se tienen que fijar es en el tubo, no en lo que se sedimenta en la bolsa, porque una gota de sangre puede teñir un litro de orina y verse del terror, pero el paciente en ese momento quizás ya no está sangrando, no tiene hematuria activa. Pero si ustedes se dan cuenta, la tercera foto, un paciente del Van Buren, postoperado de una próstata que tuvimos que reoperar porque así sangraba de manera activa, todo eso era más sangre que orina. Entonces, se dan cuenta, en el tubo viene sangre fresca. Y las dos primeras fotos es sangrado más antiguo. Entonces, cuando yo empecé a hacer la beca, fue algo que me enseñaron, de que la sangre, la hematuria que se ve como color de vino, concha de vino, ese color es de hematuria antigua y que me habla
de que probablemente en la vejiga además hay coágulos. La orina que se ve roja, rutilante, es de un sangrado activo. Y nunca fijarme en la bolsa. Si yo me fijo en la bolsa del paciente de la cistostomía, podría derivar a un servicio de urología, haciéndome que general y decir, ah, mira, el paciente tiene hematuria. Pero no es significativo, fueron gotas que tiñeron esa bolsa. Y tengo el antecedente del trauma vesical ya previo. ¿Ya? Entonces son distintos cuadros clínicos a los que nos vamos a ver enfrentados. Y tenemos que diferenciar hematuria, que es el sangrado que viene acompañado de orina, o sea que en la orina misma hay sangre, de la uretrorragia o la genitorragia. La uretrorragia es salida de sangre por el meato uretral y no relacionado con la micción, ni con el ciclo miccional. La segunda foto es un sangrado cervical, o sea, un sangrado que viene del útero probablemente, y la otra es la menstruación. Suena de perogrullo también, pero sí, hay que hacer la distinción en caso de las mujeres que están todavía menstruando. Causas hay muchas. Aquí mis colegas que me invitaron se manejan en todas las de la columna de la izquierda. Yo me puedo manejar algo en la de la derecha, que es las causas extrarrenales urológicas, al menos producen hemato. Entonces tenemos causas congénitas, tenemos traumatismos, ya sea de uretra, de riñón, de vejiga, tenemos infecciones a todo nivel de la vía urinaria, pueden haber infecciones y la infección puede causar hematuria. Causas vasculares, cuerpos extraños, ya sea por pasas que se han quedado sonda Foley metida adentro, tratan de sacarla, no pueden sacar una sonda Foley y la cortan, y se queda adentro un trozo de sonda Foley, litiasis, tumores, malformaciones, enfermedad más que de la vagina del útero, que invade a la vejiga, o de recto, que invade a la vejiga en caso de hombre. Hematuria ex vacuo, ahí también está, para que lo vean, descompresión brusca de la vejiga después de su distensión severa y mantenida, o sea, en un globo vesical. Y iatrogénica, como la que hicimos nosotros en el paciente de la cistostomía, como hicimos en el paciente que operamos de una próstata y tuvimos que reoperar. La radioterapia también puede producir hematurias y hematurias severas, no de inmediato, estos son hematurias que se producen a los años después de la radiación y la quimio. Entonces, como las causas de hematuria son muchas, pueden haber renales y postrenales, lo que va a importar es el cuadro clínico, el tipo del paciente, los síntomas que tenga y síntomas previos y el evento actual. Eso me va a orientar a la causa más probable. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 años que fuma, y fuma mucho, y además trabajo en Antofagasta del año 80, ese paciente yo tengo que tener una elevada sospecha de que puedo encontrar en él una malignidad del tracto urinario, sobre todo de la vejiga o de la vía urinaria superior también, del urotelio, ¿ya? Me sospecho malignidad. Si es una mujer de 35 años que además tiene polaquiuria, está con disuria y comenzó el cuadro hace 2 días y hematuria, probablemente sea una infección urinaria. Si tengo un paciente joven, mujer, hombre de 40 años que está con un cólico renal y además hematuria, más probable es que sea el cálculo. O sea, causas son muchas y el cuadro clínico es el que me va a orientar a la más probable y hacia dónde tengo que ir dirigiendo el estudio. Entonces, el diagnóstico de hematuria es muy fácil. Se hace ya sea por que el paciente lo refiere como un síntoma, lo veo un signo, y lo confirmo con un sedimento urinario en el que tenga más o 3 de glóbulos rojos por campo, en caso de microhematuria, y cuando es macrohematuria, el sedimento informa eritrocitos incontables. Ahora vamos al tratamiento. Entonces, igual que la RAO, si yo estoy con un paciente, una paciente que presenta hematuria, me tengo que hacer 3 preguntas. ¿Esta hematuria presenta anemia sintomática o severa? ¿Presenta además retención urinaria? Cuando los pacientes generan coágulos de la vía urinaria y estos coágulos son muy grandes, también pueden producir obstrucción y generar una retención urinaria. ¿Presenta además sepsis asociada? Si la respuesta es no a las 3, es decir, estoy viendo un paciente en el policlínico y el motivo de consulta es que presentó un sangrado urinario, no lo tengo que derivar de inmediato a urología.
o es decir, vaya a la urgencia. Eso quiero decir. ¿Lo derivo para estudios? Sí, porque toda hematúria debe ser estudiada, pero no lo derivo al tiro. No le digo, señora, 10 horas en la posta esperando que lo vean. No, con calma, interconsulta foliada a urología. Ahora, si el paciente tiene anemia severa, sintomática, lo mismo que antes, que lo que habíamos conversado. Se tiene que hospitalizar, transfundir, manejo de urgencia y contactar al equipo de urología. Si tenemos este cuadro y hay inestabilidad hemodinámica, nosotros como urologos tenemos que manejarlo de manera inmediata, urgente, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si la causa de la hematuria es hematuria de origen urológico, me refiero a vía urinaria, uréteres, riñón, vejiga, que yo muestre o se evidencie sangrado activo, tengo que ir a quemar, tengo que ir a tratarlo de manera dirigida, porque eso no va a parar solo. Y existe el ácido tranexámico, que nosotros lo odiamos en la hematuria, porque produce unos coágulos que después cuestan un mundo que se evacúen y pueden producir retención urinaria. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? Si es que el sangrado viene de la vejiga o de la próstata y se ve el vaso que está sangrando, coagulamos a través de una resección, como sería como una resección transversal de próstata o de vejiga, una RTU, pero en este caso no resecaríamos, quemaríamos, coagularíamos. Se pueden embolizar algunos riñones que tengan tumores que sangren, o fístulas, y el tumor sangra hacia la vía urinaria, o sea, el tumor crece e invade la vía urinaria, me va a generar sangrado y hematuria macroscópica. Fístulas, que son comunicaciones entre el vaso renal y la vía urinaria, también me puede producir hematurias exsanguinantes incluso, ¿ya? Así que ahí le podemos pedir al radiólogo, claramente que evaluado en conjunto con neurología, o sea, al radiólogo, al cirujano vascular que realiza una embolización supraselectiva de las vías. Pacientes que tienen daño actínico, han sido irradiados por cánceres pelvianos, pueden desarrollar a los años una cistopatía rádica que tiene un sangrado del terror, en el que a veces hay que abrir, ligar las arterias hipogástricas para poder evitar el sangrado. En estrictos, o sea, no sé si, yo nunca lo he visto, ¿no? No sé si es una anécdota, sacar la vejiga, ya, pero, o sea, son casos severos. Y cuando hay un tumor o hay un trauma renal que sangra también, nefrectomía. O sea, todo esto no lo puede hacer el médico general. Así que su misión es identificar al paciente que está inestable, estabilizarlo y contactar al urólogo. ¿Ya? No sé si Felipe se acuerda de un paciente, yo me acuerdo perfecto, Emilio. No sé si tú lo viste, que estaba en la UCIM. Un paciente que era monorreno, no tenía un cálculo. Tenía un cálculo ureteral que le estaba produciendo fallas. Era monorreno. Entonces ese paciente se le instaló una nefrostomía porque los anestesistas no dieron permiso para el pabellón porque estaba ocupado. Entonces se le instaló una nefrostomía. Se le mejoró la falla renal, pero empezó con hematuria. Y una hematuria terrible a los días. Y la misma punción de la nefrostomía generó una comunicación entre arteria y vía urinaria. Entonces sangraba por ahí. Y como sangraba y querían que dejara de sangrar, porque es muy escandaloso, le dieron ácido tranexámico y se formaron coágulos. Y ese coágulo cayó al uréter. Hizo el mismo efecto que un cálculo. Y son coágulos que se demoran tanto en lisar solos que el paciente cayó en diálisis. Así que tuvieron que dializarlo de urgencia. Así de malo el ácido tranexámico. Y pasa lo mismo en la vejiga. Por eso no nos gusta. Ahora, ya vimos qué pasaba con anemia sintomática severa. Ahora, si el paciente tiene retención urinaria o está orinando mal por los cálculos, o sea, por los coágulos, ¿qué hago? Lo hospitalizo, ¿ya? Si está en RAO y hematuria, sí, lo hospitalizo. Si está en RAO y además dice, si está con hematuria y dice, orino mal, cada cierto rato me salen coágulos y me cuesta, me duele, se hospitaliza. Se realiza un vaciamiento vesical adecuado y se le solicita la evaluación al servicio de urología. ¿Cómo lo vacío? Ya lo vimos en la clase anterior, pero en estos casos voy a ocupar una sonda gruesa, 22-24 French. ¿Y por qué gruesa? Porque los coágulos son gruesos. Entonces, por una sonda de 18 o menos,
20 quizás, pero de 20 para abajo, no van a pasar. Entonces necesito una sonda gruesa. Ojalá de 3 días. ¿Es imprescindible? No, no es imprescindible. Puedo ocupar una de 2 días, no hay problema. Se dice que ojalá sea de 3 días porque así mismo me permite irrigar la vejiga. Lo importante es que si el paciente está presentando dificultad para miccionar o de frentón está enrao, significa que dentro de esa vejiga hay coágulos y esos coágulos deben ser evacuados. Eso lo pueden hacer ustedes y de hecho es preferible que lo hagan ustedes a que se lo encarguen a la enfermera o al enfermero para que ustedes sean el que tomen la determinación de si necesita evaluación urgente por urología o no para realizar el lavado. Es muy sencillo. Se realiza así, con una jeringa de 60 cc, punta zona, como la que está en foto, y le pongo suero fisiológico en una bandeja. El paciente ya está con la orina evacuada, ya tiene una sonda puesta. Le instilo 60 cc de suero fisiológico a la vejiga por esa sonda a través de uno de los lúmenes de la sonda y aspiro. Y al aspirar voy a sacar coágulos. Y eso tengo que hacerlo hasta que la orina salga clara. Puedo ocupar 2 litros, 3 litros, 5 litros. Mi primer lavado vesical en la DECA fue un regalo. Ocupamos 7 litros de suero fisiológico. Y no paraba de salir coágulos, no paraba de salir sangre. Entonces, mi primera misión es vaciar y lavar. Una vez que lavé, yo puedo irrigar esa vejiga, porque el efecto del suero fisiológico frío dentro de la vejiga me puede permitir que se vasocontraigan aquellos vasos que están lábiles o que están un poco lloroncitos y sangran hacia el lumen vesical. ¿Y qué es irrigar? Significa conectar un suero fisiológico hacia una de las vías que tiene la sonda. Por eso se dice que tiene que ser una sonda de 3 vías, porque por una vía viene el recolector que me está evacuando la orina y por la otra vía yo instilo el suero fisiológico. Eso se llama irrigación. Lo otro que les comenté con la jeringa es lavado y son cosas distintas, ¿ya? Si yo no tengo sonda de 3 lúmenes, no voy a poder irrigar, pero sí puedo lavar, porque la sonda de 2 lúmenes también me permite lavar. Entonces lo importante es acá vaciar esa vejiga y lavarle los coágulos. Y para lavarlos, una jeringa y suero, nada más. Una vez que esa vejiga tenga orina clara, yo puedo indicar que le conecten un suero para irrigar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo lavé más o menos esa vejiga, todavía tiene coágulos adentro y le enchufo un suero de 3 litros a la vejiga adentro? Obviamente, si tiene coágulos adentro y esos coágulos me tapan la sonda y yo les meto 3 litros, me voy a generar un globo vesical y una retención urinaria aguda. Ya que vacié la vejiga, la lavé, ese paciente requiere de evaluación urológica urgente. ¿Ya? Si es urgente en el momento o diferido, también depende del paciente. Si es el primer episodio, si es un sangrado no muy severo y los exámenes están buenos, yo ese paciente lo puedo dar de alta con evaluación urgente por urología. Hematuria es una de las derivaciones al sistema, al policlínico, que tiene prioridad. O sea, se ven muy rápido. No, yo que trabajo ahora en el servicio de Viña del Mar Quillota, pasa lo mismo en Quilpué que pasaba en el Van Buren. En Maturia anda muy veloz. No en tiempos de coronavirus, pero en tiempos 2019 quizás, sí. Ahora, si el paciente, además de la retención urinaria, tiene falla renal y está inestable, obviamente se queda hospitalizado y ojalá que lo vea urología en el momento. Como les decía, esto de lavo o irrigo. Ante estos 4 casos, si yo tengo la orina del color concha de vino, como al principio, o la segunda, me está hablando de que hay coágulos adentro. Entonces, si es que hay coágulos adentro, lavo, no irrigo. Si después dejé la orina clara, como la última foto, ahí sí me conviene irrigar. En la foto del paciente postoperado que tiene el sangrado activo, no me voy a encontrar con coágulos adentro aún, porque el sangrado es muy fresco. Sí se beneficiaría de irrigación en ese momento.
Ahora lo último, si el paciente tiene sepsis asociada, o sea, es un cuadro de hematuria, y además el paciente está séptico, se hospitaliza porque hay que manejar la sepsis, ¿se puede estudiar la hematuria en ese momento? Sí, pero hay que considerar que las infecciones urinarias son motivo de hematuria. Entonces, ojalá que el estudio se realice una vez tratada la sepsis o una infección urinaria. Ahora, si estoy en un hospital y con el que yo cuento de ecografistas o cuento con un escáner, no es malo que durante la hospitalización yo le pida una imagen y así adelanto el estudio. Entonces, si tiene sepsis asociada, la hematuria suele ser un signo acompañante más que el problema principal. Y eso que les dije antes. Si se cuenta con el recurso, le realizo el estudio imagenológico. No es prioritario. Y ante evolución tórpida, si el paciente está con la hematuria, está séptico, lo estoy manejando con antibióticos, está en sala, y de un momento a otro empieza a no estar clínicamente estable, los exámenes empeoran, ahí también se recomienda estudiar con imágenes. Y lo mismo, ustedes van a decidir si es que lo deriva a neurología de manera urgente versus diferida. Depende de caso a caso. Ese es el resumen. No sé si estas clases después obviamente les quedan en un portal y algo, pero es súper importante que lo tengan, que se respondan esas 3 preguntas. ¿Tienen anemia? ¿Tienen retención urinaria o disfunción miccional? ¿O sepsis? ¿Ninguna de esas? Perfecto. Se va con derivación alta. Pero si las presenta, se hospitaliza y se maneja. El diagnóstico está específico, está check, el tratamiento inicial también, y el seguimiento. Entonces, el estudio completo de hematuria es de resorte de urología, y el diagnóstico etiológico también. Pero lo que ustedes tienen que saber es cuándo derivar al paciente, y cuándo hacerlo de manera urgente versus diferida, que es más o menos lo que les traté de transmitir. ¿Ya? Y les tengo un bonus de hematuria, que aunque ustedes no tengan que saberlo en su práctica diaria de manera obligatoria, donde trabajen, está bien que puedan adelantar un poco los estudios, e incluso si quieren ser más prácticos para términos de UNACOM, se lo van a preguntar. ¿Cómo se estudia la hematuria? Hay que estudiar riñones, vía urinaria alta, vía urinaria baja. Estamos hablando del estudio urológico, ¿ok? O sea, claramente que descartamos causas no urológicas. Sedimento urinario y urocultivo. ¿Por qué? Con el sedimento confirmo el diagnóstico y el urocultivo, si tengo asociada una infección, trato la infección y veo que una vez tratada la infección, persiste o no persiste en la hematuria. No caer en el juego que caen la mayoría de los médicos, incluso de los urólogos, que a una mujer joven se asocia siempre que la hematuria puede ser por una ITU. Y efectivamente la paciente puede tener una ITU, pero también puede tener un cáncer vesical o alguna otra patología. Entonces, trato la infección y veo si persiste la hematuria. Si persiste, se estudia. Si no persiste, quizás, dependiendo de caso a caso, me podría quedar tranquila con que la hematuria fue causa de la infección urinaria. Vía urinaria alta, ¿cómo la estudio? Vía urinaria baja, ¿cómo la estudio? La vía urinaria alta con el urotac. Ustedes saben lo que es el urotac, tiene una fase de eliminación tardía en la que se contrasta este escáner, contrasta cálices, pelvis renal, ureter, vejiga, y la idea es que esté contrastado toda la vía urinaria. Por eso tiene que ir escrito urotac. Si ustedes no escriben urotac y escriben TAC de abdomen y pelvis con contraste, el tecnólogo médico que toma el examen no se va a preocupar porque no está dentro del protocolo que el uréter esté contrastado en todo su trayecto. Son fases de eliminación rápidas que lo pasan al paciente al minuto o a los 2 minutos de la administración del contraste, entonces no ha llegado el contraste hasta la vejiga. Y la idea es ver uréteres completos y vejiga completa también. Por eso debe ir especificado urotac. Si el paciente tiene mala función renal, bueno, le pido un Pielo-TAC. Y si el paciente no lo puedo irradiar o no puedo o no tengo escáner, le puedo pedir una ecografía renal. Y si la vía urinaria baja, la estudio con cistoscopía, significa que eso también lo vemos nosotros porque es un examen
que solamente lo realizábamos nosotros. Entonces, en el caso del hombre vemos uretra prostática y vejiga. En el caso de la mujer, uretra y vejiga, ¿ya? Entonces, súper importante, vía urinaria alta con urotac, vía urinaria baja con cistoscopía. Hay algunas preguntas del EUNACOM que dicen que la respuesta correcta es ecografía. Y eso es porque se los están preguntando a ustedes como médico general, con los recursos de APS, en fin. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes en APS sin pedirle al paciente que compre un escáner afuera o que pague un escáner afuera? Es pedirle una ecografía, una lipelviana. Pero lo correcto, lo que me va a hacer el diagnóstico definitivo es urotac y cistoscopía. En hombres, nunca olvidarse del antígeno prostático, porque causas de hematuria en hombres puede ser cáncer de próstata que invade la vejiga. Así que hay que pedirle antígeno prostático. Y la ecografía pelviana también es opción. Pero los principales, urotac y cistoscopía. Marqué aquí citología urinaria y eso es porque existe el cáncer de vía urinaria de urotelio, que los cánceres que son de alto grado, yo los puedo pesquisar a través de ese examen que es citología, o sea, mirar al microscopio la orina, ver si es que hubo exfoliación de células del urotelio en el que hayan células atípicas y de frente a células con, cancerígenas, ¿ya? Verlo en la orina. El rendimiento no es muy bueno, no es muy sensible, pero es sumamente específico. Y eso también lo pedimos nosotros en urología y las guías clínicas también lo describen como uno de los exámenes que podríamos pedir. Pero así, para no confundirlo, ustedes no tienen que solicitar esto. Ustedes, ante hematuria y un seguimiento de orina que lo confirme, o ustedes que hayan visto el cuadro del paciente hospitalizado de hematuria, lo derivan porque siempre toda hematuria se estudia. Si son buena onda o si tienen la posibilidad de pedirlo, pueden pedirle ecografía, le pueden pedir un urotac y un antígeno prostático, ¿ya? Y desde el punto de vista urológico, yo voy a estudiar vía urinaria alta con el urotac y la vía urinaria baja con la cistoscopia. Esto es un tapiz, no sé si algunos saben de quién es. Este es un tapiz de arpillera de Violeta Parra y tampoco sé si lo saben, pero la Violeta presentó un conjunto de textil de sus creaciones en el Museo del Louvre en París. Así que fue la primera sudamericana de presentar sus creaciones en este museo. Se los dejo como cultura general, cultura chilena. Y vamos a cambiar a urolitiasis. Urolitiasis no es solo cálculos renales. Urolitiasis es litiasis en el riñón, litiasis en el uréter y litiasis en la vejiga. Y vamos a ver el manejo del médico general. No me interesa que me digan el porcentaje del calcio en los cálculos, la sensibilidad del escáner, que igual lo voy a mencionar, pero yo no quiero que se queden con esos conceptos. Quiero que sepan cómo manejarlo cuando se encuentren con un paciente que está con un cólico renal o que les llega una atención de consultorio con una ecografía que dice nefrolitiasis. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué les busco transmitir? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cuáles son los cuadros clínicos? No son todos los cálculos iguales, ni todos los pacientes iguales. Diferenciar cuáles son las indicaciones de hospitalización versus una evaluación por urología urgente. Me refiero a esa evaluación por urología quirúrgica, ¿ya? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo voy a ver al paciente? ¿O cuándo lo voy a derivar? Y como introducción un poquito, recordarles que los factores geográficos, ya sea los lugares que son más áridos o no, los factores étnicos, los factores dietarios, sobre todo la ingesta hídrica es fundamental, y factores genéticos van a influir en el desarrollo de urolitiasis. Esto es multifactorial, pero se ha visto que la prevalencia ha ido aumentando por la pandemia de la obesidad. ¿Ya? Algunos estudios, yo creo que ya estos son antiguos, hablan de un día un 15%. Ya no existe muy buena data de cuál es la prevalencia, sino un poquito más de la incidencia de las consultas en los servicios de urgencia. Pero sí es un hecho de que ha aumentado mucho por el síndrome metabólico y la obesidad. Y es una enfermedad muy recidivante, porque si no se modifican los factores que la producen, el paciente va a seguir generando cálculos.
existen distintos tipos de cálculo, de calcio, de ácido úrico, de estrubita, de bruchita, de cistina, en fin, son muchos. Lo que habla de que son distintos los trastornos metabólicos también que llevan a la formación de cálculo. Y lo que tengo que saber diferenciar es si estoy ante una litiasis obstructiva o no obstructiva. Y si esta litiasis es obstructiva, saber si es que está complicada o no complicada. Ustedes manejando esto están listos, no se les pide nada más. Entonces, un cuadro clínico va a ser el clásico, cólico renal, un dolor intenso, habitualmente se genera en la fosa renal del lado afectado y que se irradia hacia la zona anterior, genital, con un EVA 10 de 10, paciente con síntomas neurovegetativos, lo clásico. No siempre es así, pero una de las causas, o sea, del motivo de consulta frecuente va a ser el dolor. Hay otros que son asintomáticos, así en decúbito playero, que como hallazgo en una ecografía o en otro estudio, nos vamos a encontrar con una nefrolitiasis. Y ojo, que puede ser obstructiva o no obstructiva, ¿ya? Pero es un hallazgo, el paciente no tiene síntomas. Y la otra es pacientes que llegan sépticos a la unidad de emergencia, muy mal, pésimas condiciones, y en el estudio se destaca que se revela que es una urosepsis, y la urosepsis es a causa de una litiasis obstructiva. Entonces, el abanico de presentación de cuadro clínico es múltiple. Entonces, ¿cómo lo estudio? Primero, si estoy ante la sospecha de urolitiasis, esperen, denme un segundito, por favor. No, ya no, ya no. Es que había mucho ruido acá en la casa, entonces iba a pedir que se callaran, pero ya se cayeron. Ya, entonces, recapitulando, en el estudio, si estoy ante una sospecha de un paciente que yo creo que tiene urolitiasis, ¿qué le puedo pedir? Como médico general, ¿qué opciones tengo? Pedirle orina completa, urocultivo, creatininemia, hemograma y PCR, imágenes. ¿Por qué? Porque los primeros, orina completa, urocultivo, creatininemia, el hemograma y la PCR, me van a determinar conducta. No es lo mismo estar frente a un cuadro de una urolitiasis en un paciente infectado, pero urosepsis, no una ITU baja cagona, no, una urosepsis. Creatininemia me va a hablar de que si este paciente tiene afección de la función renal, y el hemograma y la PCR me pueden orientar también a si el paciente está séptico. Entonces, con esos exámenes yo voy a determinar una conducta, o sea, sé que ese paciente es distinto al que está en decúbito playero. Y con las imágenes voy a establecer el diagnóstico definitivo. Voy a decir si el dolor que tiene el paciente, el cuadro actual del paciente, se debe a una litiasis, a una urolitiasis. Entonces, ¿cómo le diagnostico? En cuanto a las imágenes, el Pielo-TAC es el gold standard. Tiene una sensibilidad cercana al 100%. Voy a ver, además, la estructura del riñón, voy a ver el uréter, voy a ver la vejiga, y además me va a permitir diferenciar otros diagnósticos. Quizás no era un cólico renal, quizás era un cólico biliar, o quizás una apendicitis, ¿ya? Entonces, me permite además identificar otras causas. La ecografía renal tiene menor rendimiento porque es operador dependiente. Y lo que me va a ayudar es para saber si es que estoy ante una litiasis obstructiva. O al menos, en este caso tuvimos suerte porque esta persona que hizo esta ecografía es capaz de identificar en el uréter proximal la litiasis. Y se nota que el uréter de la litiasis hacia el riñón está dilatado. Aquí tenemos uréter dilatado, aquí pelvis renal, en realidad esto es pelvis renal, que está dilatada, y los cálices están dilatados también. Entonces, claro, me queda el diagnóstico hecho. Y la radiografía, peor sensibilidad aún, en este caso a nivel del riñón izquierdo nos encontramos con una litiasis coraliforme, ¿ya? Pero como tenemos una radiografía que es en un plano, es solamente anterior y posterior, tengo otras estructuras entre medio, tengo pueden haber fleolitos pelvianos, pueden haber calcificaciones de las arterias, entonces no es muy sensible, eso no es muy específico, la verdad. Y tampoco muy sensible porque para las litiasis que son radiolúcidas no las voy a ver, ¿ya?
el Pielo-TAC es el gold standard, pero si no cuento con un Pielo-TAC en ese momento y tengo una ecografía o una radiografía, la pido igual, porque el diagnóstico es con imágenes. Tengo una sospecha clínica muy fuerte, el cólico renal típico. Es una sospecha, pero yo tengo que diagnosticarlo con imagen. ¿Ya? Dato, hay algunos lugares en que un Pielo-TAC cuesta 20.000 pesos. Entonces también si les pasa a ustedes o a un familiar o a un paciente y se lo quieren indicar, el Pielo-TAC no es tan caro como uno se lo imaginaría, dependiendo de los ingresos de cada familia, claramente. Entonces, yéndonos al manejo, voy a diferenciar si la litiasis ya la diagnostiqué, porque pedí un Pielo-TAC, o pedí una ecografía, o pedí una radiografía. En fin, tengo el diagnóstico. Ahora, tengo que preguntarme si esta es obstructiva o no obstructiva. Si la litiasis no es obstructiva, yo educo al paciente. Le digo, el cálculo solo duele cuando obstruye, con una excepción. Pero solo el dolor agudo del momento, intenso, que no es la espalda, solo se le puede atribuir al cálculo si es que además este cálculo obstruye la vía urinaria y genera ectasia renal. Si no, no se explica. ¿Ok? No, es un hallazgo y no merece sobrecargar el sistema ni tampoco implantarle la idea al paciente de que el dolor que tiene es por esa piedra que se encontró en un examen. Ahora, ¿cuál es la excepción que les digo yo? Cuando una litiasis obstructiva, pero acá estamos hablando de litiasis no obstructiva, pero una litiasis que sí obstruye, ha pasado mucho tiempo en la vía urinaria obstruyendo, ese riñón ya no filtra orina, y como no filtra orina, ese riñón ya no funciona y no duele, porque no se genera más aumento de la presión. Entonces, en esos casos, podría no haber dolor en una litiasis obstructiva, pero esa es aparte. Ahora estamos en la litiasis que no obstruye. Me apareció un cuadrito. Entonces, si ustedes pidieron una ecografía, la señora del consultorio viene y dice que estoy con mucho dolor y cada cierto tiempo, cada 2 semanas me viene un dolor acá en la espalda y se me alivia cuando me acuesto, y le pidieron una ecografía, la ecografía además tiene hígado graso, la señora es gordita, qué sé yo, y encontraron como una hallazgo en la litiasis, por favor, no le digan que la litiasis es la causa de su dolor, porque si no obstruye no duele. ¿Cuándo deriva una litiasis no obstructiva? Cuando es mayor de 10 milímetros, porque si es mayor a 10 o 15 milímetros al caer al ureter, esa litiasis va a generar un cólico renal y no va a ser expulsada espontáneamente, probablemente. Si la urolitiasis es recurrente, también debe haber algún trastorno metabólico que subyace en ese paciente que le produce urolitiasis recurrente. Hay que estudiarlo. Cualquier litiasis en monorreno es motivo de derivación, pero ojo, estamos hablando de una litiasis no obstructiva. Si el paciente monorreno tiene una litiasis y esa litiasis está como en la foto, ahí, no molesta a nadie, lo derivo de manera, con interconsulta foliada, urología lo va a ver con prioridad, pero no atribuye derivación al servicio de urgencia, porque estamos hablando de una litiasis no obstructiva. Ojo que hay que decirle al paciente, tiene una litiasis, usted es monorreno, si en algún momento empieza con dolor o anuria, tiene que acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Se le explica que existe la posibilidad de que esa piedra caiga. Fielonefritis aguda asociada a litiasis también. Esta es otra cosa que les quería comentar, que mucha interconsulta que llega a APS, o sea, desde APS es paciente con ITU recurrente, ITU baja, ITU recurrente, y mujer joven, lo típico, le hicimos una ecografía y tiene una nefrolitiasis no obstructiva de 5 milímetros en el riñón derecho. Y la derivan porque dicen que esa litiasis es la causa de la ITU. Y no es así. Cuando hablamos de infecciones asociadas a los cálculos renales, son pielonefritis, ¿ya? O pionefrosis. O sea, es una infección grave. No es una ITU simple, es una ITU complicada. Y toda litiasis vesical tiene que ser derivada porque habitualmente no va a ser obstructiva, pero tiene que operarse. Entonces ya dejando atrás lo no obstructivo, vámonos a lo obstructivo. Como habíamos comentado, el paciente puede tener dolor, un dolor intenso, clásico, cólico renal, no tener dolor porque ese riñón ya no filtra y ahí está, hace años, la piedra y nunca nos dimos cuenta. Tuvo un dolor una vez, dijo, sí, me dolió hace 5 años como un cólico renal
no les va a decir eso al paciente, pero les va a decir que le dolió, me duró como 2 semanas y después nunca más me dolió, ¿ya? Y al final ese riñón no expulsó, ese uréter no expulsó la piedra, el paciente se mantuvo obstructivo y puede perder esa unidad renal. Y lo último es los pacientes que llegan muy graves, infectados. ¿Cómo lo manejo? ¿Qué tengo que saber como médico general? Decidir si el manejo va a ser ambulatorio o lo voy a hospitalizar. Iniciar el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, obvio que es de especialista. Entonces, en urgencias, me va a llegar un paciente que viene con un cólico renal y tiene una litiasis obstructiva, ya lo estudié y ya la diagnostiqué. ¿A cuáles voy a hospitalizar y a cuáles voy a mandar a la casa? Se hospitaliza litiasis obstructiva en un paciente monorreno, obvio, va a producir falla renal. Litiasis obstructivas bilaterales, obvio, va a producir falla renal. Urosepsis, obvio. Cólico renal subintrante, es decir, un cólico que el paciente vuelve 1, 2, 3 veces al servicio de urgencia porque no se le quita con el tratamiento oral. Y urolitiasis que lleva más de un mes de evolución. Si esto es de una guía que hizo el Cristóbal, que le encuentro todo el sentido del mundo, porque si yo tengo un paciente que no está complicado, ¿ya? No tiene una complicación y es una litiasis obstructiva, y yo le digo, mire, puede que lo bote, pero si el paciente dice que lleva 2 meses con ese dolor, mejor hospitalícenlo, que lo vea urología, porque eso requiere tratamiento oportuno y rápido, ¿ya? No es una indicación de que si no lo hospitalizan se va a morir el paciente, no, pero le estarían haciendo un favor al paciente y al servicio en general, al sistema de salud, hospitalizándolo rápido para que se resuelva rápido. Quiero que sepan que solo el 9 al 13% de los pacientes que tienen litiasis obstructiva van a requerir hospitalización. O sea, el resto, no. Imagínense. Y de los que requieren después una evaluación por urología, la mayoría, no me acuerdo, creo que era como un 80%, van a necesitar tratamiento urológico específico. El resto lo va a expulsar solo. Entonces, o sea, el 80% no va a requerir. El 12% requiere más o menos era un 12% va a requerir un procedimiento urológico. Eso quiere decir que de partida no hay que hospitalizarlos a todos, y segundo, los que van a ser luego vistos por urología, no todos van a terminar en tratamiento quirúrgico, sino van a terminar con tratamiento médico, manejo expectante. La Disculpa, mayoría no. ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Cuando dice urolitiasis con más de un mes de evolución, ¿es un dolor constante durante ese mes? ¿O es como que haya tenido un cólico hace un mes y haya vuelto a tener otro? Sí, no, es el cólico renal, el cuadro agudo, que el paciente, Ya. los pacientes con cólico renal son súper inteligentes porque saben. Dicen, no, este dolor intenso, fuerte, que era peor que un parto, dice la mujer, o el peor dolor de mi vida, me vino una vez, después me vino a las 2 semanas, después me vino a las 3 semanas, así. Que te diga que Ya. tuvo este dolor, pero no ese dolor que es medio vago. Dicen, sí, a veces me duele un poquito acá, pero me acuesto de lado y se me pasa. No, es el caso del cólico. O sea, tú diagnosticaste una urolitiasis, te diste cuenta, oh, mira, este paciente tiene una urolitiasis obstructiva, y si te dice, le preguntas, ¿cuándo empezó? Partí ayer. Ah, ya, sabes que es un episodio nuevo en el fondo. Pero si te dicen, no, vengo así hace 2 meses, lo hospitalizas, ¿ya? Ah, ya, gracias. No. Entonces, como la mayoría no va a necesitar hospitalización, ¿cómo lo manejamos en la urgencia? ¿Cómo lo doy de alta? Porque es un dolor insoportable. El que ha sufrido de cálculos sabe. La terapia de primera línea son los AINES, es la analgesia. Y la analgesia, el AINE que usted quiera, no hay ninguno mejor que otro. Y cuando no funcionan con los AINES, a escalar a opioides. Importante, no dejar Viadil ni antiespasmódicos, porque eso disminuye la peristalsis del uréter, entonces disminuye la probabilidad de expulsión espontánea. Así que mejor no dejen. O sea, nunca, prohibido, no dejen los antiespasmódicos, sí dejen AINES. ¿Cuál es el mejor en mi experiencia? El ketorolaco. O sea, no tengo evidencia, no tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas. O sea, es muy bueno, ¿verdad? Y en realidad es el que ustedes puedan indicar en el momento y el que tengan en el hospital. La terapia médica expulsiva
el uso de la tamsulosina es cuestionable. Hay un estudio grande de unos chinos en el que reveló que tenían beneficio el uso de la tamsulosina para la litiasis solo el uréter distal y que tuviesen más de 5 milímetros y que en el resto de cálculos no tiene evidencia. Aún así, hay algunos urólogos que lo siguen dejando porque hay un metaanálisis que da como resultado a favor el uso de la tamsulosina, pero ese metaanálisis tiene el estudio de los chinos, que en N son muchos. Entonces los otros estudios que son más chicos, que no están a favor de la tamsulosina, que no demuestran evidencia a favor, no son tan potentes en el metaanálisis, así que la verdad es que está como a favor de su uso en cálculo de uréter distal mayor a 5 milímetros, pero la verdad es que eso es como un tema de discordia en urología y en los congresos se habla, sirve o no sirve. Yo no dejo, de frontón, no dejo. Hay otros que sí dejan, ¿ya? Pero para que lo sepan. Si le van a mandar al paciente a comprar su medicamento de 12.000 pesos que no le va a servir, ¿para qué? Pero si el paciente quiere algo, dice, quiero algo, déme lo que sea, bueno, los chinos dicen que funciona. Y esto es súper importante. Seguimiento del caso, lo puse en rojo, porque ustedes pueden diagnosticar una litiasis y no la pueden dejar así, en el aire. Decirle, ya, lo mandé al urólogo y lo van a llamar. No. O si ustedes deciden de realizar el manejo médico y ustedes mismos como generales de zona, por ejemplo, en Porvenir, están ante un cólico renal y ustedes se dieron cuenta que era un cólico renal con la imagen y todo y una litiasis obstructiva, y le digo, caballero, su litiasis chiquitita, es como de 3 milímetros, así que la va a botar, yo tengo que asegurarme que el paciente la botó, porque como ya les dije, después de un mes disminuye la filtración de esa unidad renal, entonces ese riñón va a empezar a perder función y a la larga el paciente se le va a quitar el dolor y va a decir, ya me pasó, debo haber botado la piedra. Y al final no es que la haya botado, sino es que ese riñón ya no funciona, entonces al no funcionar no duele. Así que tengo que estar segura de que alguien lo va a ver. Si yo lo mando al urólogo y tengo un amigo urólogo y le digo, oye, mira, por favor, ve esta interconsulta, sino yo mismo le digo, en un mes lo cito extra y me cuenta, en una consulta de morbilidad me cuenta cómo sigue, ¿ya? O sea, la idea que les quiero transmitir es que no pueden dejar una litiasis dando vueltas, porque llegan pacientes con litiasis de 2 años, 3 años, que como les dejó de doler, nunca más consultaron y pierden un riñón. Y derivar a urología cuando corresponda en el manejo médico. Si ustedes le van a hacer seguimiento y ustedes tienen toda la fe de que va a expulsar solo el cálculo, porque cuando son cálculos chicos, existe una regla que dicen los estudios antiguos que hasta 6 milímetros pueden pasar los cálculos por el uréter. Depende de la composición del cálculo, se ha visto en estudios nuevos, pero la indicación quirúrgica de un cálculo ureteral es de 10 milímetros, o sea, yo hasta 10 milímetros podría esperar. Así que si yo decido a ese paciente seguirlo y decirle, vámonos por el manejo expectante, usted va a botar el cálculo, lo tengo que seguir, ¿ya? No lo voy a dejar botado. ¿Y cuándo voy a derivar una litiasis obstructiva no complicada? Cuando la litiasis ya lleva más de un mes obstruyendo ese riñón. Tengo que derivarlo. Cuando la litiasis está en el uréter y es de más de 10 milímetros, también tengo que derivarlo. Y cuando la litiasis está en el riñón entre 10 a 15 milímetros, también lo derivo. Estamos hablando de litiasis no complicada. Ahora, ¿qué es una litiasis obstructiva complicada? Simple, solo 2 cosas. Falla renal aguda asociada y urosepsis. Eso es todo. Y, si se acuerdan, cuando estamos ante un cuadro de falla renal aguda asociada, ya sea porque el paciente es monorreno y tiene una litiasis obstructiva, el paciente tiene sus 2 riñones, pero tiene litiasis bilaterales obstructivas, ¿ya? O un paciente es monorreno funcional o ya tiene una función deteriorada por otras enfermedades crónicas y con la litiasis empeoró, ¿ya? Eso es falla renal aguda asociada. O la sepsis, no es una ITU, no es una ITU cagona, de nuevo, como les dije antes. Y yo le pido un hemograma, y si en el hemograma me encuentro con leucocitosis, no se asusten, es súper habitual, ¿eh? Quería hacer ese alcance. El cólico renal es tan intenso
inflamación que se produce es tan intensa, la liberación de hormonas, de neurotransmisores, bla, 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 es tan intensa de que va a haber elevación de los leucocitos. Es súper común. Y si usted al mismo tiempo le piden una PCR, no va a estar tan elevada. Entonces lo que habla es que hay un proceso inflamatorio agudo, el dolor, la deshidratación, en fin, eso hacen que se vea un poquito más feo el cuadro, pero no es a lo que yo me refiero. Cuando hablo de sepsis me refiero a un paciente inestable, o sea, un paciente que está súper mal, que ya bajó la Vero a verlo de la UCIM, ya, ¿me entienden? O sea, es como un paciente que en verdad está mal y hay que drenarle la vía urinaria. Entonces, ¿cómo lo logro? Lo logro a través de una nefrostomía, que es un tubo desde la piel de manera percutánea, guiado por ecografía que va directo hacia la pelvis renal, como en el diagrama, o un catéter pigtail o doble J, que es por vía endoscópica, que voy a instalar este drenaje desde la vejiga hasta la pelvis. Eso es el drenaje, no tiene ninguna otra ciencia. Entonces, lo que les quiero dejar como concepto también es que ustedes tienen que saber cuándo manejar al paciente de manera ambulatoria, cuándo hospitalizarlo, cuándo le realiza el tratamiento médico y cuándo es el tratamiento quirúrgico, eso ya es de especialista. Y de nuevo, para que no se lo olviden, los conceptos finales. Ante sospecha clínica, solicitar imagen que confirme el diagnóstico. Tengo que tener una imagen. O si no, sospecha, no es diagnóstico. Y examen de laboratorio que determinen la conducta. La función renal, el hemograma, la PCR, el urocultivo. El gold estándar para el diagnóstico de la urolitiasis es y será hasta el momento el Pielo-TAC. Si no cuento con Pielo-TAC o el paciente no se lo puede hacer, pide una ecografía, pide una radiografía. Me van a apoyar a mi hipótesis diagnóstica, ya, pero el gold estándar, el diagnóstico certero va a ser con un Pielo-TAC. El médico general debe diferenciar litiasis obstructiva de no obstructiva y una complicada de no complicada. Tiene que saber cuándo se hospitalizan y saber cuándo derivar. Eso. Perito ahí. Cuando uno, antes usted habló del retiro de la sonda Foley y que cuando no funcionaba como que lo cortaban y que bueno, es una pésima idea. Sí. Cuando uno trata de retirar la sonda Foley y no le sale, ¿qué se hace? Mira, es que es muy buena pregunta. Entonces yo estoy tratando de pensar si es que eso lo pueden hacer ustedes o lo derivan. Yo creo que lo más adecuado es derivarlo. Depende del contexto en el que estás. Mira, si no sale la sonda Foley, hay una indicación por ecografía, es porque el balón ya no funciona. La sonda tiene un balón que tú inflas con suero y ese la mantiene posicionada en la vejiga. Cuando tú no lo puedes desinflar, significa que el balón le queda agua y ya la válvula no funciona. Entonces, da lo mismo. Lo que hay que hacer es cortar la válvula, no cortar la sonda entera, cortar la válvula. A veces al cortar la válvula, se desinfla. Y al desinflarse, la puedes sacar. Si después no la puedes sacar igual, está indicado por vía ecográfica encontrar el balón de las foles y hacer una punción como una cistectomía, o hacer una punción con una aguja para reventar el balón y ahí traccionar la sonda. Entonces, depende de dónde estés y ahí es mejor derivarle a un servicio de urgencia donde hay un cirujano y el cirujano llamará al urologo. Pero claro, o sea, si no pudiste, la única opción que te queda es tratar de cortarle una de las vías, la que tiene el globo, donde se infla, donde se le echa el suerito, ahí cortarla y ver si es que tuviste suerte, si no, lo derivas nomás a urgencia. Ya, gracias. De nada. Dime. Casos reales. Ya. Servicio de medicina, pielonefritis, segunda vez, sepsis, shock, recuperado, varios días de hospitalizado y en el estudio cálculo coraliforme. ¿Qué te parece? Que me parece, ya, no, ese paciente se tiene que operar. El cálculo coraliforme es de struvita y los cálculos de struvita son infecciosos. Entonces, se operan. El tema es cuándo. No se pueden operar al tiro.
porque las cirugías es como activar, es como al entrar en el momento tú ocupas agua, qué sé yo, vas a generar como la translocación bacteriana, o sea, va a haber un paso de bicho hacia la sangre en el momento de la cirugía. ¿Cuánto tiempo Entonces, es el tiro? un mes al menos después de la infección. Ya. Porque Sí, claro, o sea, mm, te digo como que qué pasa cuando uno empieza dentro de un servicio y habla de otro servicio, como, mm, pucha, los urólogos no lo ah, operaron y ahí de mm, nuevo se hospitalizó porque fue de alta finalmente la señora al principio. mm, Entonces, claro, ese tema, por ejemplo, no se maneja. ¿Ya? mm. Lo otro, ayer preguntaron, o antes, ¿cuándo preguntaron? ¿Qué preguntó? O ayer con los chiquillos viendo lo de ITU. Una prostatitis, sospecha de prostatitis, ¿le haces un tacto rectal? No, no masaje, un tacto rectal. Sí, Ya, sí, ningún porque problema, no tienes miedo a no, tocarlo y no. Ya, porque como no, un lo masaje, que como un yo nunca masaje. he hecho nunca he Ya, hecho un masaje, ¿ya? No, pero lo que sí te das cuenta, a todos los pacientes les va a molestar el tacto, habitualmente les va a molestar la palpación de la próstata, pero se dice que en el caso de la prostatitis están así insoportables, porque es un absceso o un proceso inflamatorio muy agudo, entonces les va a doler mucho. No, yo sí les hago tacto. Lo que sí todavía me cuestiono yo misma como uróloga es si ponerle sonda o no, si la requiriera. Se dice que sería mejor cistostomía, porque el hecho de pasar una sonda por la uretra, pues la uretra prostática puede amplificar el problema. Entonces, lo más limpio sería hacer una cistostomía en vez de ponerle sonda. Y lo he visto así como, de hecho cuando estaba haciendo la clase, como que algunos proponían eso. En caso de que sospeches prostatitis y tengas que ponerle sonda, va a tener que ser cistostomía. Pero no, yo al menos en la vida de Bamburiana, 3 años, y ahora en Quilpué, no se le hace el asquito al tacto en una prostatitis. ya. Y otra, la última parte de mi parte, que es que le van a hacer a los niños porque van a los alumnos de formación, médico de formación, que paciente de vejiga neurogénica por algún trauma raquimedular, por diabetes, por lo que sea, que quedó con la indicación neurológica de cateterismo intermitente. Hace infección. ¿Cuál sería la indicación? ¿Qué preguntaría para hacer la corrección? A ver si pensamos lo mismo. Como si un paciente que está con cateterismo intermitente y hace infección, no sé si voy a lo que tú quieres decir, Ya. pero esto es lo que yo quiero decir. El Ok. cateterismo intermitente no es, a veces la gente dice, tiene más riesgo de infección. El cateterismo intermitente tiene riesgo de infección igual que dejar una sonda Foley permanente. Si yo dejo cateterismo intermitente, la intermitencia emula el ciclo vesical. Eso quiere decir que esa vejiga se va a almacenar orina y que yo la voy a vaciar. Entonces la vejiga va a seguir funcionando, entre comillas. Si yo dejo una sonda Foley puesta permanente, esa vejiga no vuelve a funcionar. Entonces, lo último de lo último, última opción, dejar una sonda Foley permanente. Ahora, si ese paciente que está en cateterismo intermitente y hace infección, hay que saber si es que realmente es una infección sintomática o es una bacteriuria que como va a estar con la sonda, esa sonda sí va a generar colonización en esa vejiga. Esa vejiga no va a ser una vejiga estéril. Lo otro importante de un cateterismo intermitente, paciente de vejiga neurogénica, son las litiasis. Los pacientes que tienen vejiga neurogénica vacían mal, y al vaciar mal, ahí está, estasis de orina, o sea, va a retener orina y va a formar piedras también. Es una de las complicaciones de la vejiga neurogénica. Entonces, ojo, pídale una imagen pelviana para ver que no tenga una roca, y de repente pasa, o sea, como 25 años, vejiga neurogénica, y no por trauma, sí, porque era, no sé, un mielomeningocele de chico, y que tiene así una roca en la vejiga. Entonces, las complicaciones en los pacientes neurogénicos son las infecciones, las litiasis, y esos pueden generar daño renal. En ellos sí, son más Pero, lábiles. por ejemplo, el concepto de que a lo mejor, porque el cateterismo no es una cosa que sea agradable ni para el paciente ni para la quien tiene que ser cuidador, si es que no se lo hace el propio paciente. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser que en el fondo haya que indicar más frecuencia de cateterismo si es que los residuos entre cateterismo sean muy altos? Claro, o sea, de partida tienen que saber muy bien
el tema de cuánta orina están sacando en cada cateterismo. O sea, tienen que ser 400 o menos. Si tú sacas más de 400, esa vejiga no se está vaciando de manera normal. Tienen que ser más seguidos, más frecuentes. Y sí, pues el cateterismo no es tan cómodo, pero depende de quién lo haga, depende mucho del paciente. Hay pacientes que se lo hacen desde chicos porque son neurogénicos y nada, así juegan a la pelota, se esconden, no, de verdad, sí, no tiene que ser estéril tampoco, que es otro de los mitos, de que, pero si no tengo sonda estéril, no tengo guante estéril, no tengo povidona o clorexidina, ¿no? Es limpio nomás, se lavan las manos y lavan la sonda, ¿no? Pero sí, el tema de los neurogénicos es distinto porque como te digo, nuestra misión, como siempre, es ir buscando las complicaciones. Las complicaciones en ellos son las infecciones recurrentes, la litiasis también, ¿no? Y la falla renal secundaria que también ocurre. Pero eso es como que hay que descartarlo. Si se hace infecciones recurrentes, también aumentar la frecuencia de los cateterismos y pedir una imagen, aunque sea una ecopelviana. Ya. Aquí Francisco pregunta, ¿antibióticos profilácticos en usuarios de sonda Folia permanece o cateterismo intermitente? Pregunta seria. No, depende. Tampoco hay una evidencia absoluta y es pura recomendación de expertos. Hay algunos que sí les dejan. Depende de la escuela. Por ejemplo, Macmillan, que veía harto mielomeningo, sí les dejaba a todos. El tema es qué pasa cuando ya no funciona. ¿Qué pasa? Que está con la, ¿cómo se llama? Con la profilaxis igual no funciona. Las dosis, no sé si ustedes se lo dijeron, las dosis de profilaxis son menores. Por ejemplo, la nitrofurantoína, que es de 100 una cápsula, se recomiendan 50, pero la cápsula viene de 100. Entonces, ¿cómo te aseguras que si le dices, pártela en la mitad y tómese la mitad, no sirve? O sea, la dosis es de 50, si no le estoy dando una dosis muy alta que se dice de que va a generar resistencia. Entonces, yo ahí, Francisco, es de paciente, depende de persona a persona. Yo, en lo personal, yo no le dejaría, por ejemplo, un paciente prostático, no le dejaría sonda. O sea, antibióticos si es que sé que lo voy a operar. Si es que hace síntomas o hace una infección, sí, pero si no, no. ¿Ya? Eso depende del paciente y de caso a caso. Yo tengo pacientes en cateterismo intermitente y no les dejo nitro. Les dejo SOS. O sea, ellos saben el autotratamiento. Cuando sienten que están con síntomas, empiezan a tomar nitro, pero no les dejo profilaxis. Vuelve a No, esta no lo pregunta. dije. Dilo. ¿Cambio rutinario de Foley o control de sedimento, urocultivo en paciente con Foley? Ya. Sonda Foley existen dos tipos, de látex y de silicona. La de látex dicen que hay que cambiarla cada 2 semanas. Látex la amarilla. La amarilla. En estricto Clásica. rigor, se cambia al mes, entre 3, 4 semanas. Pero dicen que tiene que ser cada 2 semanas. Las siliconadas tienen que cambiar una vez al mes. Y si tienen que cambiar. Hay pacientes que llegan con las sondas de 4 meses, 5 meses. Y obviamente ahí el riesgo, igual son pacientes instrumentalizados, van a tener colonización. El tema es que no hagan un episodio más severo. Pero sí, ¿qué dijo? ¿Qué otra pregunta? ¿Urocultivo? ¿Control de sedimento, urocultivo? No. Yo no les pido. Si tiene síntomas, sí. Si tiene síntomas y si un paciente demenciado con Foley y está febril o se demencia un poquito más, no le pido sedimento porque me va a salir siempre alterado y no lo voy a tratar. Sí, eso más o menos quedó claro la primera clase, que en el fondo el cultivo de salir positivo se colonizan ya casi 100% después de varias semanas. Sí. Fuerte. Oye, Constanza dice el tema del trauma, es súper importante, que no se pueda poner sonda, cistostomía. O sea, si hay un trauma, ya sea trauma de uretra o un trauma, o sea, un atropello, Politrauma. un politrauma, y yo creo que hay una fractura de pelvis, entonces si es que hay una fractura de pelvis, puede que haya
una lesión de uretra, un trauma de uretra, o peor aún, o más evidente, hay uretrorragia, veo sangre en el meato uretral, no le voy a instalar sonda Foley y cistostomía de inmediato. ¿Y por qué se deriva la litiasis vesical? Porque el tratamiento es quirúrgico. Son grandes generalmente, ¿no? Grandes. Son grandes, No las- sí, es no las quirúrgico. salen. No salen, no, y se colonizan, entonces no generan infección. Y es un cuerpo extraño. Mm. Eso. Estuvo arduo. No sé si alguien más quiere preguntar. ¿Eso? Ujú. Oye, comentaste de que esto de la pandemia ha sido beneficio para el curso, bueno, de desventaja y beneficio, pero aquí esto es parte del beneficio, o sea, tener de otro centro. Yo cuando te whatsappié, yo siempre te whatsappié, estaba en el hospital, y me dice, no, estoy en Quilpué, me dijiste, ¿estás en Sí, Quilpué? pues se ven que fue. Bueno, y ya está con nosotros, así que buenísimo. Ya, y la próxima semana va a estar Andrea Astorga, que Oye, está en Nati, muchas el- gracias. Estuvieron súper buenas las De clases. nada. En verdad fue súper entretenido